Un nuevo estudio sugiere que emplear mucha energía en la competitividad entre machos en búsqueda de pareja para reproducirse puede comprometer la capacidad de reparación de las especies y aumentar su riesgo de extinción. Pero, según los investigadores, ha sido difícil predecir si el dimorfismo sexual afectó a la supervivencia de las especies, porque en la mayoría de los casos los científicos no pueden decir a partir de un fósil si un animal era un macho o hembra. Como bien sabemos, en muchas especies los machos ofrecen llamativos actos de cortez para atraer a las hembras, como el caso de las aves. Pero estudiar un fósil es más complejo. Los estracutos, pequeños crustáceos que han estado en el planeta durante casi 500 millones de años, son una excepción. Estas criaturas parecidas a los camarones que viven dentro de las conchas con bisagras más pequeñas que una semilla de amapola, tienen formas específicas de sexo distintivas que se conservan en el registro fósil. Los investigadores estudiaron minuciosamente miles de especímenes, observando cuándo habían vivido diferentes especies en función a la capa geológica desde la cual fueron recolectados y evaluados las formas y tamaños de más de 6.000 individuos. El análisis final incluyó 93 especies diferentes de ostracutos que vivieron durante el periodo Cretácico superior, hace 85 y 65 millones de años. El tamaño y la forma de los machos parecen haber sido un factor significativo en la longevidad de las especies, mostrándonos que cuando los machos son más grandes y alargados que las hembras, estas especies tienden a no durar tanto en el registro fósil, tienen un mayor riesgo de extinción, y que esto mismo sería válido con otras especies. Un nuevo estudio ha obtenido nuevas evidencias que revelan el verdadero color de los insectos fósiles con una antigüedad de 200 millones de años. Las estructurales han evolucionado en gran cantidad de animales y plantas y son el resultado de la dispersión selectiva de la longitud de onda de luz incipiente. Los lepidópteros exhiben en sus escamas algunos de los colores estructurales más diversos producidos por los insectos. Esta diversidad habría contribuido al éxito evolutivo de la orden. El estudio revela que la arquitectura de escamas de lepidópteros del Jurásico del Reino Unido, Alemania, Kazajistán y China, y junto con Charoptera de ámbar birmano del Cretácico medio, demostraron el uso del modelo óptico para describir las propiedades ópticas teóricas de la disposición de la escama bicapa de tipo 1. Los lepidópteros del Jurásico exhiben una bicitura de escama bicapa de tipo 1, una capa superior de grandes escamas de cubierta fusionada y una capa inferior de escamas fusionadas y pequeñas. El modelado óptico confirma que los mecanismos de dispersión relacionados con la difracción dominan las propiedades fotónicas de las escamas de cobertura fósil, que habrían mostrado matices metálicos de banda ancha como en numerosos microterígitos existentes. Proporciona una nueva visión de la evolución temprana de las escamas de lepidópteros. Estos hallazgos, según los investigadores, tienen implicaciones más amplias. La amplia presencia de escamas de las alas en lepidópteros jurásicos y en tricoteteros sugiere que las escamas de las alas estaban muy extendidas en el tallo de los anfiesmenepteros antes de su apogeo en los lepidópteros, planteando la posibilidad de que esta radiación taxonómica haya estado acompañado por una mayor diversidad en la forma de la escama, la microestructura y los efectos ópticos. Los investigadores esperan que futuros estudios proporcionen nuevas evidencias de la presencia de pigmentos a escala en lepidópteros fósiles. Una regla de desarrollo sencilla, la cascada de patrones, explica la variedad masiva de configuración de la corona molar en los últimos 15 millones de años de evolución de simios y humanos. En el mundo de los mamíferos, los dientes se representan en todo tipo de tamaños y formas. Tras un proceso de miles de años de ajustes evolutivos, se reprodujeron dientes que pueden descomponer eficazmente los alimentos en la dieta de un animal.
Un nuevo estudio sugiere que las similitudes solo pueden ser superficiales. En el transcurso de la evolución de los homínidos, los molares han cambiado notablemente de su configuración, con algunos grupos desarrollados cúspides más grandes y otros molares en evolución con una bacteria de cúspides adicionales más pequeños. Incluso nos ha permitido identificar nuevas especies de homínidos fósiles. A veces solo restos dentales fragmentales ha ayudado a reconstruir qué especies están más estrechamente relacionadas con quién. Este estudio sostiene una regla de desarrollo simple y directa, la cascada de patrones, que es lo suficientemente potente como para explicar la variabilidad masiva en la configuración de la corona molar en los últimos 15 millones de años de evolución de simios y humanos. Este estudio coincide con la opinión de que las alteraciones simples y sutiles en la forma en lo que los genes codifican las características complejas pueden dar lugar a la amplia gama de configuraciones mentales distintas que vemos a través de los homínidos y nuestros primos niños. Según los investigadores, se demostraría que una sola regla de desarrollo puede explicar la variación incompatible que observamos a través de los mamíferos. Una nueva publicación descarta que los enfoques que apuntan hacia un rol estructural y mecánico y confirma la evolución de las cejas tiene un trasfondo social. Este tema en concreto estuvo en discusión por décadas, porque a diferencia de nuestros antepasados del Pleistoceno medio, los humanos anatómicamente modernos carecen de una cresta supraorbital pronunciada. Para comprobar las teorías sobre por qué los homínidos contaban con una cresta de ceja y por qué se redujo en la única especie de homínido sobreviviente, es decir, nosotros, los investigadores crearon modelos de 3D en un cráneo conocido como CAT-B1. El cráneo pertenece a la especie Homo elenbendersi, que vivió en Europa, África y Asia entre 200.000 y 600.000 años atrás. Se cree que los humanos modernos, también conocidos como los Homo sapiens, y nuestros primos los neandertales y denisovanos, evolucionamos a partir del Homo elenbendersi. Los modelos de 3D demostrarían que no eran necesarios para compensar los casos cerebrales más planos de la especie, ni tampoco habrían ayudado a estabilizar la fuerza causada por la masticación de alimentos. La presentación sexualmente dimórfica y la señalización social sería una explicación conveniente para las cejas prominentes de nuestros antepasados. Su conversión a una frente más vertical en los humanos modernos habría permitido mostrar emociones más amistosas que ayudaron a formar vínculos sociales entre individuos. Investigaciones previas sugerían que nuestras caras se habían vuelto progresivamente más pequeñas en los últimos 100.000 años, con un proceso que se aceleró en los últimos 20.000 años, especialmente cuando cambiamos de ser cazadores recolectores a agricultores, un proceso que implicó menos esfuerzo y cambios en nuestros patrones alimenticios. Es posible que esas cejas les haya ayudado a desarrollar redes sociales sólidas, lo que habría permitido a nuestros antepasados sobrevivir en climas hostiles y situaciones que afectaron las poblaciones de nuestros parientes neandertales y denisovanos. Los movimientos de las cejas nos habría permitido expresar emociones más complejas, así como percibir las de los demás. Un rápido flash de cejas es un signo transcultural de reconocimiento y apertura a la interacción social, y alzar las cejas en medio es una expresión simpática. Los pequeños movimientos de las cejas también son un componente clave para identificar la confianza o el engaño. Es emocionante para mí saber cómo la tecnología en los últimos años ha podido ayudar a los investigadores a llegar a conclusiones más precisas en corto tiempo. Pensar que hace unos 15 años atrás hubiera sido casi imposible. Nuevos análisis han resuelto el misterio del origen del tesoro, el carambolo. Es un magnífico conjunto de antiguos objetos de oro, descubierto por unos obreros cerca de Sevilla en 1958. Es una colección de 21 piezas de oro, entre ellas un collar con medallones con grabaciones intrincadas, varios adornos para el pecho en forma de piel de buey y espléndidas pulseras.
Cuando se descubrió el tesoro de unos 2700 años de antigüedad, enseguida generó mucha especulación y debates sobre Tartessos, una civilización que prosperó en el sur de España. Sin embargo, la ausencia de un contexto arqueológico preciso y análisis sistemático para identificar la fuente del suministro de oro ha llevado a interpretaciones diversas y contradictorias en términos de su funcionalidad. Los resultados sugieren que los orígenes del oro no pueden estar miles de kilómetros a distancia en el Atlántico o el Mediterráneo, sino en la misma región. El análisis reveló que el material probablemente procedía de las mismas minas asociado a los dolmenes de Valencia de la Convención, que datan de hace 3000 años antes de Cristo. Los autores del estudio afirman marcan el final de una tradición continua de procesado de oro que comenzó hace unos 2000 años antes que Valencia de la Concepción. El oro sería de procedencia local, pero las joyas se habrían fabricado empleando técnicas fenicias y se han identificado un conjunto de templos fenicios en la zona donde se descubrió el tesoro del Carabómbolo, y el mismo tesoro es probablemente el producto de una cultura mixta de los fenicios de Oriente Próximo y los tartesios locales. Perú. Durante los trabajos de restauración y puestos en valor del camino del Inca al Chinchasuyo, los investigadores descubrieron varios segmentos originales de la calzada de piedra y muro de contención de esta red vial que comenzaba en la Plaza Mayor de Cusco actual y llegaba hasta los actuales territorios de Pasto en Colombia. El hallazgo consta de varios segmentos del camino. Uno de los tramos tiene 70 metros de longitud y muestra 4 capas de empedrado. Las capas más profundas corresponden a la época prehispánica y las superficiales al periodo colonial. El otro segmento es de 40 metros lineales con un muro lateral superior y la parte de la calzada de piedra proviene de la época inca. El tercer segmento corresponde a un muro de contención inferior de más de 10 metros de largo donde se efectúan trabajos de restauración y puestas en valor. La red de caminos del Tahuantinsuyo, o actualmente conocido como el Imperio de los Incas, fue un sistema de caminos de enormes distancias en la civilización incaica, que vinculaba a las ciudades importantes de la costa y de la sierra. Los trabajos se realizan en el sector de Arrozoscasa, distrito de Pucuraya, Andana, y este año se tiene previsto invertir 1.560.000 soles. Chile. Un conjunto de científicos ha descubierto en medio del Cerro de Atacama varias saiguas o calendarios de piedra, unas estructuras que los incas utilizaban para identificar y predecir eventos astronómicos. Entre marzo y junio del año pasado, 4 saiguas de construcciones de piedra, aproximadamente 1,20 metros de altura, fueron descubiertas a unos 4.200 metros de altura en el desierto de Atacama por científicos del Museo de Arte Precolombino y astrónomos de ALMA, quienes pudieron constatar que estaban perfectamente alineados con el punto de salida del Sol en el equinoccio de otoño y en el solsticio de invierno. Tras un año de análisis, los científicos confirmaron la hipótesis de que estas estructuras son marcadores astronómicos. Estos alineados son fechas relevantes del calendario incaico y no solo se encontraba en grandes ciudades de la civilización como se creía hasta el día de hoy. Probablemente este hallazgo sea muy útil para futuros estudios.